Me llamo Celina Ramírez y tengo 77 años. He vivido casi toda mi vida en la misma parcela de tierra que ayudé a transformar con mis propias manos, junto a Camilo, mi esposo, antes de que el cáncer de páncreas me lo arrebatara demasiado pronto. Aquí plantamos naranjos, diseñamos las terrazas con piedra volcánica que él mismo traía en su camioncito oxidado desde el cerro. Y aquí también criamos a nuestro único hijo, Mateo. Mi casa, esta tierra, no fueron compradas por impulso ni heredadas por linaje. Fueron construidas con trabajo, polvo, sol y decisiones que costaron más de lo que la gente imagina. Nunca fuimos ricos, pero el lugar florecía. Cada palmera, cada rincón de sombra, fue pensado para dar refugio, para guardar memorias. Aquí lloramos juntos cuando murió mi madre. Aquí celebramos la primera comunión de Mateo, su graduación. Aquí lloramos también cuando Camilo dejó este mundo, en silencio, con una dignidad que solo da la resignación. Me acuerdo del momento exacto en que decidimos no vender jamás esta tierra. Fue una tarde de septiembre, bajo la ceiba que plantamos el año en que nos casamos. Él me dijo: «Nunca regales el suelo que te reconoce los pasos, Celina. Presta, si amas. Pero si te hieren, quítalo». Esa frase quedó como una cicatriz suave en mi conciencia, una advertencia sin fecha. Pasaron los años. Mateo creció, estudió en la capital, se casó con Lorena, una mujer de sonrisa ancha y palabras dulces. Al principio, cuando vinieron a vivir al terreno, les ofrecí construir una casa en la parte trasera, donde antes teníamos el vivero. Les cedí espacio, ayudé con el diseño, compartí contactos, materiales, planos viejos. No hice contratos. Era mi hijo. ¿Quién le firma a un hijo? Me pareció lógico. Ellos lo necesitaban, y yo, ya jubilada, podía vivir tranquila en el pequeño módulo que Camilo y yo habíamos usado como estudio alguna vez. Lo remodelé con mis ahorros. Cocinita, cama, baño, una pequeña terraza con bugambilias. No necesitaba más. En ese entonces, Lorena venía cada tarde a ofrecerme café. Me pedía consejos sobre plantas, sobre dónde sembrar limoneros, qué hacer si las hortensias se secaban. Yo me sentía útil, viva. Pero con el tiempo todo fue cambiando. Despacio, sin que pudiera señalar una sola grieta. Empezaron a venir amigos distintos, de ciudad, de esos que usan sombreros de ala ancha y hablan de emprendimientos sostenibles sin saber plantar una lechuga. Usaban mi jardín como fondo para sus fotos, sus reuniones, sus experiencias sensoriales. Pintaron la fachada de su casa de blanco, con madera reciclada, y pusieron un cartel que decía: «La finca de Lore y Matt». Me chocó. No porque usaran el terreno, sino porque nadie preguntó. Nadie mencionó mi nombre. El módulo pasó a llamarse «El cuartito de atrás». Y yo, sin que nadie lo dijera abiertamente, me convertí en un estorbo elegante, una reliquia viva que sabían que no podían echar, pero sí silenciar. La gente que venía ya no me saludaba. Algunos ni sabían que yo vivía ahí. Lorena empezó a presentarme como la abuelita que cuida las plantas. Una vez escuché cómo le decías a una amiga: «Ella ya no se entera de mucho, pero tiene buen gusto con las flores». No respondí. Pero esa noche me senté en la terraza, sola, y sentí que algo se apagaba por dentro. Mateo no decía nada. Vivía ocupado, ausente. Cuando hablábamos, era de forma práctica, logística. Nunca preguntaba cómo me sentía. Tampoco yo decía nada. Lo crié con amor, con firmeza.
Nunca le faltó un plato caliente ni una palabra de aliento, pero siento que fracasé en enseñarle a ver lo invisible. El sacrificio silencioso, el trabajo que no se factura, la presencia constante de una madre que se hace paisaje para no estorbar. Hace poco más de un mes, Lorena organizó una fiesta grande por su cumpleaños. Estilo campestre chic, dijo. Se alquilaron luces, un grupo musical, mesas largas, velas colgantes, toldos de lino crudo. Todo era impecable. Vi el montaje desde la ventana de mi módulo. Vi cómo quitaban mis macetas para poner lámparas. Cómo desplazaban mi banco favorito para colocar un rincón de fotos. Ni una palabra. Ni una invitación formal. Pensé que era descuido, que en algún momento me tocarían la puerta. Dirían: «Celina, venga, es parte de esto». Pero no ocurrió. Me vestí igual. Lenta, con un vestido que tenía guardado para ocasiones especiales. Peiné mi pelo canoso, me puse mis pendientes de jade. Caminé despacio hasta la zona del evento. Nadie me vio. Pasé junto a grupos que reían, que brindaban. Algunos me miraron de reojo, como si me hubieran confundido con el personal de limpieza o una figura decorativa. Al llegar cerca de la mesa central, escuché a Lorena decir: «Es que hay que cuidar la estética. Hay cosas que rompen la armonía». Su tono era bajo, pero nítido. Una mujer a su lado asintió. En ese instante, ella me vio. Y vino hacia mí con una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. Me dijo, como si fuera algo menor: «Celina, si no te molesta, ¿podrías quedarte en tu casita esta noche? Algunos invitados se sienten incómodos. Dicen que haces muchas preguntas». No respondí. Me dolieron más las palabras que los silencios. Y dolió más aún que Mateo estuviera allí, parado junto a la barra, mirando su copa, fingiendo no escuchar. Me fui caminando con el mismo paso con que volví a casa el día que enterramos a Camilo. Lento, firme, sin mirar atrás. Entré en mi módulo, cerré la puerta. Me senté a la mesa. Y mientras el bullicio de la fiesta seguía vibrando a través del suelo, que una vez fue nuestro orgullo compartido, supe que había llegado el momento de recordar la advertencia de Camilo. Porque cuando la tierra te reconoce y la sangre que heredaste no, toca elegir. Y yo, esa noche, elegí no volver a callar. No dormí bien esa noche. Escuchaba la música lejana mezclada con el zumbido de los focos y el crujir del viento entre los árboles. Desde mi ventana se alcanzaban a ver las luces de colores que Lorena había mandado colgar en la terraza, las mismas que un día Camilo y yo soñamos usar en nuestra fiesta de aniversario número 40, que nunca llegó. A veces me pregunto si Lorena sabe lo que significan esas pequeñas cosas, si es consciente de que cada objeto en esta finca no fue comprado en catálogo, sino elegido con historia. Lo dudo. Para ella todo parece reemplazable, intercambiable, incluso las personas. A la mañana siguiente, como si nada hubiera pasado, vino la nieta menor a tocar la puerta. Alejandra es dulce, intuitiva, callada, como si llevara dentro una brújula distinta a la de sus padres. Me trajo un plato con pastel de chocolate. «Quedó de la fiesta», dijo, evitando mirarme directamente. Me sonrió apenas y luego añadió: «Mamá dice que te lo traiga, que estaba muy ocupada anoche y no pudo saludarte». No le respondí. Solo la abracé y sentí su cuerpo tibio y tenso, como si también ella estuviera atrapada en un papel que no eligió. Cuando se fue, dejé el pastel en la mesa
y me senté a mirar la vajilla familiar, la misma que usábamos en Navidad, guardada en su caja como reliquia, como si ahora la vida no mereciera platos buenos ni manteles bordados. La comencé a sacar uno por uno. Los limpié con un paño viejo. No sé por qué lo hice. Tal vez para recordar que una vez fui la anfitriona de esta casa, la voz central, la figura que organizaba las comidas, las oraciones, los juegos. Todo eso se fue desdibujando con los años, y lo dejé hacer, pensando que era parte natural de envejecer. Pero lo de anoche fue distinto. No fue omisión. Fue exclusión deliberada. Un borrón hecho a pulso. Esa misma semana, un nuevo evento fue anunciado por Lorena. Lo escuché cuando hablaba por teléfono en el jardín, sin saber que yo podaba los geranios del otro lado del muro. Iban a hacer una experiencia privada para clientes especiales. Así la llamó, con música en vivo, catering de autor y fotografías para su nueva marca de diseño ecoestético. Escuché cómo le decía a su interlocutor: «La finca está perfecta para eso. Es rústica, pero con un toque auténtico. Y el módulo de la suegra no sale en las tomas. Lo cubrimos con bambú, como la vez pasada». Sentí una punzada aguda en el pecho, no de enfermedad, sino de algo más difícil de explicar. Era como si se arrancara una última ilusión. Yo no era ya ni abuela, ni madre, ni suegra. Era el módulo, algo a ocultar, una imperfección visual en su narrativa de postal. Pensé en hablar con Mateo esa noche, llamarlo, decirle cómo me sentía. Pero no encontré las palabras. Imaginé su reacción. Lo vi en mi mente mirar al suelo, evitar el conflicto, pedir paciencia o decir que es solo un malentendido. Y algo en mí se cansó de anticipar su evasión. Ya no quería mendigar lugar. Quería otra cosa. Algo más profundo que justicia. Quería claridad. El domingo, mientras todos se preparaban para el evento, decidí hacer algo que no hacía desde hacía muchos años: abrir la caja de documentos. Estaba debajo de la cama, en una maleta de cuero envejecido. La abrí con lentitud. Adentro estaban las escrituras originales del terreno, firmadas por Camilo y por mí. También los planos iniciales, recibos, fotos de cuando apenas había un árbol y una casa sin pintar. Leí cada página con atención, y entonces vi el detalle que ya intuía, pero que ahora ardía con fuerza. Nunca traspasamos la propiedad a nombre de Mateo. Nunca hicimos cesión formal. Lo que les dimos fue permiso, confianza, fe. En lo legal, yo seguía siendo la única propietaria. Ellos construyeron su casa aquí, cierto, pero sobre terreno prestado. No usaron contratos. No pidieron papeles. Les bastó con mi silencio. Con el corazón acelerado, marqué el número de Sofía, mi antigua abogada. Hacía años que no hablábamos, pero aún guardaba su contacto. Me contestó con voz alegre y sorprendida. Me preguntó por mi salud, por la finca. Le pedí que viniera. No quise explicar mucho por teléfono. Cuando llegó esa misma tarde, le mostré todo, le conté lo esencial. Ella revisó los papeles con atención y asintió. «Celina, esto sigue siendo tuyo. Puedes disponer de él como quieras, incluso restringir el uso para eventos privados, si así lo deseas». Le pedí que lo redactara, que enviara una notificación formal. No quise escándalos. No aún. Solo quise que supieran que ya no callaría. A la mañana siguiente, antes de que llegaran los proveedores del evento, Sofía entregó personalmente las notificaciones. Mateo estaba en casa. Lorena no.
Él leyó los documentos, los sostuvo un instante como si no entendiera lo que significaban, y luego me buscó. Llegó hasta el módulo. Golpeó la puerta con fuerza contenida. Entró sin esperar respuesta. Su voz era baja, pero tensa. «¿Qué es esto, mamá?» Le señalé el sobre. «Es una notificación. Esta tierra es mía. Y he decidido que no se use más para negocios que no me respetan». Él apretó los labios. No gritó, pero vi en sus ojos algo parecido a la traición. «No puedes hacer esto así, de un día para otro. Estamos comprometidos con gente, mamá». Le respondí con calma. «Y yo estaba comprometida con esta familia. Pero anoche me dejaste sola. No defendiste mi lugar. Me borraste con tu silencio. No es de un día para otro. Esto lleva años acumulándose». Se fue sin decir más. Esa noche no hubo evento. Vi cómo desmontaban las mesas, cómo las luces eran devueltas a sus cajas. Lorena no me miró. Pasó frente a mi módulo con el celular en la oreja, hablando de cancelación injustificada y de posible compensación por daños. No me importó. No me asustaron sus palabras, porque algo en mí había despertado de nuevo. No rabia. No venganza. Sino esa certeza que da la verdad cuando finalmente se la nombra. Aquella noche, mientras tomaba té en mi pequeña terraza, vi cómo las sombras volvían a su sitio, cómo el silencio regresaba a la tierra. Me sentí por fin dentro de mi casa. Por primera vez en mucho tiempo no fui una invitada incómoda. Fui quien soy, la dueña. No de la finca, sino de mi historia. Después de aquella noche en que cancelé el evento sin levantar la voz, regresó a mí una extraña sensación que hacía mucho tiempo no sentía. El control. No el tipo de control que se impone a gritos o con autoridad abierta, sino ese poder discreto que solo tiene quien conoce el terreno que pisa, quien guarda los papeles correctos y las memorias completas. Cuando uno es mujer, vieja y callada, todos creen que está rendida. Pero hay cosas que solo el silencio conoce. Los nombres de los constructores, los recibos no reclamados, los límites reales del mapa. Y mientras Mateo y Lorena caminaban con rostros tensos por el jardín, buscando comprender cómo su fiesta había desaparecido con una sola firma, yo barría las hojas secas frente a mi módulo, como si el mundo no se hubiera inclinado. La mañana siguiente amaneció pesada, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Nadie me dirigía la palabra. Vi a Mateo salir con el teléfono en la mano, hablando en voz baja, y a Lorena pasar de largo rumbo al coche sin mirarme. Por un instante, dudé. Me pregunté si había ido demasiado lejos, si quizá había roto algo que no se podía reparar. Pero la duda duró poco. Me bastó mirar el terreno, ver las huellas del equipo de montaje, aún marcadas en el pasto, ver el bambú amontonado junto a mi ventana, preparado para taparme como si yo fuera una mancha. No me arrepentía. Lo que había hecho no era una rabieta, era una corrección. A los pocos días me enteré por Alejandra, que seguía viniendo a verme en secreto, con gestos suaves y preguntas tímidas, que sus padres estaban muy molestos y que hablaban de buscar una propiedad nueva. Escuchar eso me dolió más de lo que esperaba. No porque temiera perderlos físicamente, sino porque confirmé lo que ya sospechaba, que mi presencia había dejado de ser un vínculo y ahora era un obstáculo. Lorena, según me dijo la niña, incluso mencionó en voz alta que ya era hora de cortar el cordón. Me pregunté qué cordón quedaba, si hacía años que no había abrazo, que no había preguntas por cómo duermo, por si me duele la pierna vieja de Camilo. Lo único que les interesaba era el terreno, la marca,
el silencio cómodo de una figura que no interrumpe. Esa tarde, mientras regaba los jazmines que sobreviven junto a la verja, me visitó un viejo amigo de Camilo, don Eugenio, antiguo trabajador del vivero, ahora jubilado, con el rostro surcado por más sol que tiempo. Traía una caja con herramientas viejas que quería regalarme. Nos sentamos a conversar, y le conté lo que pasaba, sin dramatismo, pero sin ocultar. Me miró largo rato, sin hablar, y al final dijo algo que se me quedó grabado. Celina, la gente joven piensa que todo empieza con ellos. Pero nosotros sabemos que las raíces no se ven. Y esas raíces también tienen derecho a defenderse. Asentí sin decir palabra. En ese momento supe que la siguiente etapa no sería pasiva. Si ellos consideraban que yo había roto el pacto, entonces me tocaba recordarles que los pactos no se hacen solo de gestos, sino también de memoria, de esfuerzo, de respeto. Durante esa semana, comenzaron a llegar a la finca distintos visitantes. Unos eran técnicos, otros con carpetas de diseño. Se paseaban por el terreno, tomaban medidas, hacían preguntas. Al principio no me los presentaban. Era evidente que no querían que yo interviniera, pero al tercer día me crucé con uno de ellos, un joven arquitecto de mirada curiosa, que al ver mi expresión se acercó con cordialidad. Me preguntó si yo era la jardinera. Le respondí que no, que yo era la fundadora. Me miró confundido. ¿La fundadora de qué? Y le dije: de todo esto, del suelo que pisas, del plano que copias, de las piedras que mides. Esto lo levantamos Camilo y yo, con las manos y con la espalda. Se disculpó. Dijo que no lo sabía. Que le habían hablado de una finca disponible para rediseño total, con zonas subutilizadas. Sentí como algo se me clavaba en la boca del estómago. ¿Subutilizadas? ¿Mi módulo? ¿Mis senderos? Esa noche llamé a Sofía de nuevo. Le pedí que preparara una segunda notificación, esta vez más clara, más severa. No solo sobre el uso de la tierra, sino también sobre los límites del respeto. Le pedí que dejara constancia legal de mi decisión. Ningún rediseño, ninguna venta parcial, ninguna alteración sin consentimiento. Hazlo público si es necesario, le dije. No quiero que esto se quede entre pasillos. Ella dudó. Me preguntó si estaba segura. Le respondí que a veces, para sanar, hay que hacer ruido. El día siguiente Sofía publicó un comunicado breve en redes. La señora Celina Ramírez, propietaria fundadora de la finca Ramírez González, desea aclarar que ningún proyecto de rediseño, comercialización o transformación de su propiedad ha sido autorizado por su persona. El mensaje no contenía agresiones, pero el eco fue inmediato. En menos de 2 horas, Lorena subió una historia desde su cuenta de diseño. En ella, sin nombrarme, hablaba de traiciones internas, de energías antiguas que impiden crecer, de lastres emocionales. Me reí con tristeza. Qué fácil es pintar la verdad como obstáculo. Qué cómodo es culpar a la raíz por no dejar que el árbol se tuerza hacia el lado más brillante. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que Mateo compartió la publicación. Sin comentario. Sin aclaración. Solo la compartió. Como si estuviera de acuerdo. Esa noche Alejandra vino con los ojos rojos. Me abrazó sin decir palabra. Luego me contó que había escuchado una discusión entre sus padres, que su madre decía que yo quería quedarse con todo, que era una vieja rencorosa que no sabía soltar. La niña me miró, buscando en mi rostro alguna respuesta, alguna negación. Pero no le ofrecí excusas. Solo le tomé la mano.
Cuando uno cuida algo tanto tiempo, Alejandra, no es por rencor, es por amor. Pero el amor también sabe cuándo tiene que dejar de regalarse. La primera reacción legal no tardó. Mateo vino a tocar a mi puerta con una carpeta. Me pidió que firmara un acuerdo de uso, un contrato que ellos habían redactado, donde yo cedería el uso de la tierra por 20 años, con opción a renovación automática. Me ofrecieron una renta simbólica. Para que todo quede en paz, mamá. Para que no haya más malentendidos. Le pedí que se sentara. Le serví té, como cuando era niño. Y luego le dije que no. Que ya había cedido demasiado sin contrato, sin renta, sin voz. Que lo único simbólico ahora era mi paciencia. Me miró con una mezcla de sorpresa y resentimiento. Se levantó sin tomar el té. Salió sin cerrar la puerta. Esa fue la primera escalada real. La línea que dividió el antes y el después. A partir de allí, cada día trajo una nueva forma de distancia. Dejaron de saludar. Dejaron de invitar a Alejandra a visitarme. La acercaron con excusas. Cambiaron las rutas. Mandaron a cortar un árbol que tapaba la vista de su terraza. El mismo árbol que Camilo había plantado cuando Mateo nació. No dijeron nada. Solo lo hicieron. Pero yo lo supe. Lo vi caer. Lo escuché como si se desplomara una parte de mi pecho. Entonces entendí que esto ya no era una diferencia de criterios. Era una guerra sutil. Y aunque yo no buscaba la batalla, tampoco pensaba huir. Porque la tierra, cuando ha sido amada, defiende a quien la ama. Las semanas siguientes transcurrieron en un silencio denso, como si el aire mismo se hubiera impregnado de una tensión que no se atrevía a romperse. Los días eran largos y las noches más aún. Y en ese tiempo suspendido, me encontré reflexionando sobre cada decisión, cada palabra no dicha, cada gesto que había pasado desapercibido. La finca, que una vez fue un refugio de alegría y unión, ahora se sentía como un campo de batalla silencioso, donde las miradas evitadas y los saludos ausentes eran las armas más afiladas. Una tarde, mientras regaba las plantas que aún cuidaba con esmero, escuché a Alejandra llamarme desde la entrada de mi módulo. Su voz, normalmente alegre, sonaba apagada. Al abrir la puerta, la vi con los ojos hinchados y una expresión de preocupación que no correspondía a su edad. Me entregó una pequeña caja de madera, diciendo que la había encontrado en el desván mientras buscaba materiales para un proyecto escolar. Al abrirla, descubrí una colección de cartas y fotografías antiguas. Recuerdos de tiempos más felices, de celebraciones familiares, de momentos compartidos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Esa noche me senté a revisar cada carta, cada fotografía, permitiéndome recordar y sentir. Entre las cartas, encontré una que Camilo me había escrito poco antes de su fallecimiento. En ella, hablaba de su amor por la finca, de su deseo de que siempre fuera un lugar de unión y respeto, y de su confianza en que yo sabría mantener ese legado. Sus palabras me reconfortaron y me dieron la claridad que necesitaba. Comprendí que, aunque las circunstancias habían cambiado, el espíritu de lo que habíamos construido juntos seguía vivo en mí. Al día siguiente, decidí visitar a Sofía, mi abogada y amiga de confianza. Le conté sobre las cartas, sobre mis reflexiones, y le pedí que me ayudara a redactar un documento que estableciera claramente mis deseos respecto a la finca. Quería asegurarme de que, independientemente de lo que ocurriera en el futuro, el legado de Camilo y mío se respetara y se preservara. Sofía, con su habitual profesionalismo y empatía, me ayudó a redactar un testamento y una serie de directrices que reflejaban mis intenciones. Mientras trabajábamos en estos documentos, me sentí fortalecida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida y de mi legado.
No se trataba de venganza ni de castigo, sino de afirmación y de respeto por lo que habíamos construido. Sabía que las decisiones que estaba tomando podrían no ser comprendidas por todos, pero también sabía que eran necesarias. Tuve no com. En los días siguientes, comencé a notar pequeños cambios. Mateo y Lorena, aunque aún distantes, parecían más cautelosos en sus acciones. Las reuniones ruidosas cesaron, y la finca recuperó algo de su tranquilidad original. Alejandra continuó visitándome, y nuestras conversaciones se volvieron más profundas y significativas. Compartí con ella historias de la finca, de su abuelo, de nuestra familia, y vi en sus ojos una comprensión y un respeto que me llenaron de esperanza. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín, Alejandra me dijo que quería estudiar arquitectura, inspirada por las historias y los diseños que le había mostrado. Me conmovió profundamente saber que, a pesar de todo, el legado de Camilo y mío continuaría a través de ella. Le prometí que la apoyaría en su camino, y en ese momento sentí que, a pesar de las heridas, algo hermoso estaba naciendo. Así, en medio de la adversidad, encontré una nueva fuente de fuerza y propósito. Comprendí que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía influir en el futuro. Y con esa convicción, me preparé para enfrentar lo que viniera, sabiendo que estaba actuando con integridad y fidelidad a los valores que siempre habían guiado mi vida. Las decisiones tienen un eco que retumba incluso antes de que se me escuchen. Después de firmar el testamento y redactar las restricciones legales con la ayuda de Sofía, sabía que no tardarían en reaccionar. Mateo y Lorena ya no ocultaban su incomodidad, y la tensión en la finca se volvió tan densa que hasta los pájaros parecían cantar menos. Pero yo no estaba dispuesta a volver a mi rincón invisible. Por primera vez en años, hablaba con autoridad en mi propia casa, y aunque el conflicto dolía distinto, porque ya no venía de la resignación, sino de la defensa de algo justo. La primera señal de confrontación abierta no vino de Mateo, como imaginaba, sino de Lorena. Fue un viernes por la mañana. Tocó la puerta de mi módulo con una insistencia que nunca antes había mostrado. Su postura era recta, el ceño fruncido, la boca tensa. No traía taza de café ni pretextos suaves. Entró sin esperar mi invitación y puso sobre mi mesa un portafolio con papeles que, según dijo, era hora de revisar juntas. Era una carpeta con un nuevo acuerdo de uso, esta vez elaborado por su propio abogado, con cláusulas que intentaban disfrazar una cesión definitiva como un gesto de generosidad. Mientras hablaba, su voz estaba cargada de falsa cortesía. Me hablaba como si yo fuera una anciana débil, como si me estuviera haciendo un favor. Le pedí que se sentara, y lo hizo con recelo, como si el aire en mi módulo le incomodara. Le pedí que me explicara por qué querían tanto controlar la finca, y entonces dejó de lado los rodeos. Me dijo, sin pestañear, que el proyecto que estaban preparando requería inversionistas, y que para lograrlo necesitaban mostrar estabilidad jurídica y una estructura clara de tenencia de tierra. Me explicó que si no firmaba el acuerdo, pondría en riesgo meses de negociaciones. Lo dijo como si yo fuera una piedra en el zapato, como si yo no fuera la piedra fundacional de todo lo que ahora consideraban suyo. Cuando terminé de leer el documento, levanté la vista y le dije que no firmaría nada, que no iba a ceder la tierra que mi esposo y yo habíamos cuidado durante más de 40 años para que se convirtiera en escenario de un capricho empresarial. Le dije que si querían estabilidad, podían buscarla en otra parte. Lorena, por primera vez, perdió la compostura. Golpeó la mesa con la palma y se puso de pie bruscamente. Me llamó egoísta. Dijo que estaba arruinando la vida de su familia. Me acusó de tener un complejo de mártir, de buscar atención. Cuando terminó, respiraba con dificultad,
como si le costara aceptar que yo no me había rendido. Le pedí que saliera. Lo hizo sin despedirse. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por el peso de lo que se avecinaba. Al día siguiente recibí una notificación legal de parte de sus abogados. Una solicitud de mediación, donde afirmaban que había ambigüedad en los acuerdos históricos de uso del terreno y que deseaban regularizar la situación en beneficio mutuo. Consulté con Sofía. Su rostro fue una mezcla de incredulidad y furia tranquila. Me dijo que no me preocupara, que esto no tenía base legal. Pero aún así, sabíamos que no era una simple maniobra. Era el comienzo de una presión sistemática. Los días siguientes fueron un desfile de pequeñas afrentas. Cambiaron la cerradura del portón principal sin avisarme. De pronto mis proveedores habituales, los que traían fertilizante, las semillas de temporada, no podían entrar sin previa autorización. Me enteré por el repartidor, que vino molesto a decirme que no lo dejaban pasar. Cuando fui al hablar con Mateo, lo encontré en su oficina improvisada, frente a su computadora. Me dijo, con una frialdad que no le conocía, que era por seguridad, que habían tenido incidentes con personas externas. Le pregunté desde cuándo los jardineros de confianza eran una amenaza. No respondió. Las restricciones se acumularon. Prohibieron el paso a mis amigas del taller de bordado que venían los miércoles a tomar té. Colocaron cámaras de seguridad nuevas que apuntaban a mi módulo. Dejaron de recoger mi basura. Una mañana incluso encontré a un obrero arrancando una bugambilia que había plantado hacía más de 20 años. Me dijo que tenía órdenes de limpiar visualmente el espacio. Llamé a Sofía. Le pedí que iniciara una demanda por hostigamiento y abuso de convivencia. Me dijo que estaba en su derecho. Pero me advirtió. Esto no iba a detenerse, y quizás tampoco terminaría en calma. Alejandra comenzó a venir menos. La notaba distante, preocupada. Me dijo que sus padres discutían a diario, que su madre lloraba por las noches, que su padre había empezado a dormir en la habitación de huéspedes. Le dije que nada de esto era su culpa, que no debía cargar con las decisiones de los adultos, pero veía en su mirada el reflejo de una niña que ya no podía refugiarse en la inocencia. Un domingo por la tarde, vino con una carta. Me dijo que su madre la obligó a escribirla. Era una carta pidiendo espacio emocional, diciendo que necesitaba centrarse en su familia directa y que por un tiempo no vendría a visitarme. Me la entregó llorando. La abracé. Le dije que no necesitaba fingir. Que cuando quisiera volver, aquí estaría su lugar. La finca entera se convirtió en un tablero de ajedrez. Yo movía mis piezas con lentitud, con cautela, pero con firmeza. Mateo y Lorena reaccionaban con estrategias que mezclaban legalidad con manipulación emocional. Y entre todo ese juego, yo tenía que sostener mi rutina, mi jardín, mis recuerdos. Cada vez que me sentaba en la terraza y miraba el árbol de tamarindo, recordaba a Camilo trepado en sus ramas, colgando hamacas para Mateo cuando era niño. Recordaba las noches de luna llena cuando hablábamos de dejar todo esto como herencia viva, no como ruina disputada. Y me dolía. Me dolía profundamente que la tierra que fue santuario se hubiera convertido en escenario de guerra. El punto de quiebre llegó una tarde calurosa. Escuché gritos desde la casa principal. Pensé que era otra discusión. Pero luego vi a Mateo salir con una maleta. Caminaba rápido, con el rostro desencajado. Lorena lo seguía, gritándole algo que no logré entender. La puerta se cerró de un portazo. Minutos después, Mateo vino a verme. No pidió permiso para entrar. Solo se dejó caer en la silla frente a mí. Tenía los ojos rojos, el rostro pálido.
Me dijo que se iba por unos días, que no soportaba la presión, que todo se estaba desmoronando. Me preguntó por qué lo había hecho, por qué había cambiado. Le respondí con calma, que no era yo quien había cambiado, que simplemente había dejado de callar. Me pidió una tregua. Le dije que no había guerra, solo consecuencias. Me rogó que hablara con Lorena, que le explicara que yo no era enemiga. Le dije que ella me había tratado como una intrusa en mi propia historia y que la reconciliación no podía nacer del silencio, que debía venir del reconocimiento, del arrepentimiento sincero. Me dijo que eso nunca ocurriría, que Lorena no entendía de matices. Me encogí de hombros. «Entonces no hay tregua que valga», le respondí. Mateo se fue esa misma noche, y por primera vez en muchos años, la casa principal quedó a oscuras. El silencio era distinto. No era paz, pero tampoco caos. Era el resultado de algo inevitable, la caída de una fachada. Y en medio de esa penumbra, yo seguía en pie. Más sola, sí. Pero también más firme que nunca, porque el respeto, cuando se pierde, solo se recupera con dignidad. Y la mía, después de tanto tiempo, por fin me pertenecía. El día amaneció con un cielo gris plomizo, como si la naturaleza misma presintiera la tormenta que se avecinaba. Desde temprano, el aire estaba cargado de una tensión palpable, y cada rincón de la finca parecía susurrar secretos que estaban a punto de ser revelados. Me levanté más temprano de lo habitual, sintiendo en mis huesos que algo importante estaba por suceder. Preparé mi té con manos temblorosas, y mientras lo sorbía lentamente, repasaba mentalmente cada decisión que me había llevado hasta este punto. No había sido fácil enfrentar a mi familia, poner límites y reclamar lo que por derecho me correspondía. Pero en el fondo, sabía que era necesario. La finca no era solo un pedazo de tierra. Era el legado de mi esposo y mío, el fruto de años de trabajo y sacrificio. Y no podía permitir que se convirtiera en un simple escenario para las ambiciones de otros. A media mañana, escuché el sonido de un automóvil acercándose. Me asomé por la ventana y vi a Mateo bajando del coche con paso decidido. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y cansancio. Sabía que venía a confrontarme, y me preparé para lo que estaba por venir. Script.com golpeó la puerta con fuerza, y antes de que pudiera responder, ya estaba dentro de mi módulo. Se sentó frente a mí sin decir una palabra durante varios minutos, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, rompió el silencio. «Mamá, no podemos seguir así. Esto está destruyendo a la familia. Concepto.e+3. Es.script.com +3. Contador de caracteres, info, +3. Lo miré a los ojos, buscando en ellos al hijo que había criado con tanto amor. Pero lo que vi fue a un hombre dividido entre su lealtad y sus ambiciones. «Mateo, yo no he cambiado. Sigo siendo la misma mujer que te cuidó, que te apoyó en cada paso. Pero ya no puedo permitir que me ignoren, que me traten como si no existiera». Él suspiró profundamente. «Lorena está considerando vender su parte del proyecto. Dice que no puede trabajar en un ambiente tan hostil». Sentí una punzada en el corazón. No por Lorena, sino por lo que eso significaba para Mateo. Sabía cuánto había invertido en ese proyecto, no solo en términos financieros, sino también emocionales. Si ella decide irse, es su elección. Pero yo no puedo seguir cediendo. Letter for Bildung BW.td por 67 concepto. Por your psyche. Es script.com +7.
Mateo se levantó bruscamente. «Entonces, ¿no me dejas otra opción? Tendremos que resolver esto legalmente». Asentí con la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y resolución. «Haz lo que creas necesario. Yo también lo haré». Esa tarde, recibí una notificación legal. Mateo y Lorena estaban iniciando un proceso para impugnar mi propiedad sobre la finca, alegando que, aunque legalmente estaban a mi nombre, moralmente les pertenecía por los años que habían vivido y trabajado allí. Era una jugada desesperada, pero sabía que podía tener consecuencias. Llamé a Sofía de inmediato. Le conté lo sucedido, y ella me aseguró que teníamos un caso sólido. Pero también me advirtió que el proceso sería largo y agotador. Durante las semanas siguientes, la finca se convirtió en un campo de batalla legal. Los abogados iban y venían, se recopilaban documentos, se revisaban registros. Cada día traía una nueva tensión, una nueva herida. Alejandra, mi nieta, era la única que seguía visitándome. Sus visitas eran breves, pero significativas. Me traía noticias, me contaba cómo estaba la escuela, cómo se sentía. Era mi único consuelo en medio de la tormenta. Un día me trajo una carta. Era de Mateo. En ella me pedía que reconsiderara, que pensara en la familia, en lo que estábamos perdiendo. Pero también dejaba claro que, si no cedía, seguiría adelante con el proceso legal. Le respondí con otra carta. Le recordé todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos construido juntos. Le dije que lo amaba, pero que no podía seguir permitiendo que me borraran de mi propia historia. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Me presenté con Sofía, vestida con mi mejor ropa, con la cabeza en alto. Mateo y Lorena estaban allí, evitando mi mirada. El juez escuchó los argumentos de ambas partes, revisó los documentos, hizo preguntas. Al final, dictaminó que la propiedad legal de la finca me pertenecía y que tenía todo el derecho de decidir sobre su uso. La victoria fue agridulce. Había ganado la batalla legal, pero había perdido algo más profundo: la conexión con mi hijo, la armonía familiar. Salí del tribunal con una mezcla de alivio y tristeza. Esa noche me senté en la terraza, mirando las estrellas. Pensé en Camilo, en cómo habría manejado todo esto. Me pregunté si habría otra forma, otra solución. Pero en el fondo, sabía que había hecho lo correcto. Había defendido mi dignidad, mi historia, mi legado. Después del juicio, la finca volvió a ser silenciosa, pero ya no era el mismo silencio cálido de los tiempos de Camilo, ni el murmullo alegre de las mañanas en que se colgaban sábanas al sol. Era un silencio más denso, como si incluso los árboles respiraran con más lentitud. La tierra seguía siendo mía. Eso lo había dejado claro el juez. Pero las grietas que se habían abierto en mi familia no se cerraban con decretos ni con firmas. Mateo no volvió a llamarme. Se marchó por un tiempo a casa de un amigo, según me contó Alejandra en una de sus visitas esporádicas, ya sin risas ni dibujos en la mano. La niña traía consigo un aura de confusión, de esas que solo los hijos de padres en guerra conocen. Esa mezcla de lealtad rota y tristeza prematura que deja huella en los huesos. Yo no la presionaba. Le ofrecía galletas, escuchaba sus silencios y la dejaba mirar mis álbumes antiguos. Sabía que esa era mi forma de resistir el olvido, no desde el reclamo, sino desde la memoria compartida. Lorena, por su parte, dejó de hablarme. Mantuvo la casa en silencio, con las persianas bajas, como si ocultarse pudiera devolverle algo de control. Las luces del jardín dejaron de encenderse por las noches y la música desapareció. No hubo más reuniones, ni clientes, ni fotografías.
Supongo que la derrota legal hirió su vanidad más de lo que quiso admitir. O quizás, en el fondo, comprendió que el error no fue perder el juicio, sino haber querido borrar a quien sostenía la historia del lugar. Una tarde escuché su auto partir, cargado con maletas. Alejandra me dijo después que su madre se había ido a casa de su hermana por un tiempo. Nunca supe si volvió. No pregunté. Yo retomé mis rutinas. Volví a plantar mis albahacas, a revisar los bordados a media tarde, a preparar mermeladas con la fruta que aún brotaba de los árboles. A veces me sentaba bajo la ceiba, la misma que Camilo y yo plantamos recién casados, y me quedaba allí, sin hacer nada, solo sintiendo el peso del tiempo sobre los hombros. No es fácil envejecer con conciencia, con memoria. No es fácil saber que quienes más amaste pueden herirte con más precisión que nadie. Pero tampoco es fácil callar cuando ya no queda más espacio para ceder. Un día, al volver de la tienda, encontré una carta bajo la puerta. Era de Mateo. La leí sin prisa. Decía que necesitaba tiempo, que aún no comprendía del todo lo que había pasado, que se sentía entre la espada y la pared, y que, aunque no podía darme lo que yo pedía, tampoco podía negar lo que yo era. No era una disculpa, pero era un intento de puente. No respondí. Guardé la carta en el cajón de la cocina, junto a los recibos del panadero, y una postal vieja de Cuernavaca. Tal vez un día la relea. Tal vez... no. Alejandra siguió viniendo. Más tranquila, más ella. Comenzó a ayudarme en el jardín. Me preguntaba por los tiempos de lluvia, por cómo se recogía el agua en los tinacos, por los nombres antiguos de las plantas. Le conté historias que no estaban en libros, y una tarde, mientras regábamos juntas, me dijo que quería estudiar arquitectura, que quería diseñar espacios donde la gente no olvidara de dónde venía. Me reí. Le dije que no sabía si eso podía enseñarse en una universidad. Me respondió: «Tú me lo estás enseñando cada día». Sentí un nudo en la garganta. La abracé sin decir palabra. La finca no volvió a ser lo que era, pero volvió a ser mía. No solo por los papeles, sino por la paz. Aprendí que a veces hay que perder afectos para recuperar el respeto. Que no todo vínculo de sangre es garantía de amor. Y que una mujer vieja que ha sido útil toda su vida merece más que gratitud silenciosa. Merece presencia, mirada, nombre. Camilo tenía razón aquella tarde bajo la ceiba. Las raíces no se ven, pero sostienen todo. Y esta tierra, aunque herida, aún me reconoce. Aquí seguiré hasta que me llegue la hora. Sin ruido, sin fiestas, pero con dignidad. Y con la certeza de que no me fui. Me quedé. Por fin, de verdad.